Hola, ¿qué tal? Hoy venimos con un nuevo vídeo para describir nuestra ciudad, nuestro barrio o nuestra casa. Vamos a trabajar tres verbos muy importantes en español: hay, está y es. Vamos con el vídeo. Aquí tenemos los tres verbos que vamos a trabajar esta semana. El verbo haber, conjugado como hay en presente, el verbo estar, conjugado como está en presente, y el verbo ser, conjugado como es en presente. ¿Cuándo vamos a usar estos tres verbos? Pues bien, vamos a usarlos para describir nuestro país, nuestra ciudad, nuestra calle o incluso nuestra casa. También, si estás trabajando con el examen DELE, te serán muy útiles para trabajar y describir una foto. ¿Qué objetos hay en una foto y dónde están esos objetos? Vamos a ver un poquito más las características de cada verbo. En primer lugar tenemos el verbo hay, que como podemos ver, vamos a describir cosas de manera impersonal. ¿Qué significa esto? Que vamos a usar los artículos y los determinantes como un, una o algún, alguna. Sin embargo, con el verbo estar vamos a describir la localización de los objetos. ¿Dónde están los objetos? En este caso vamos a poder usar los artículos y los determinantes mi, tú, su, etc. o el y la, los y las, si estamos hablando de plural. Por otro lado, el verbo ser, en este caso es, vamos a usarlo para describir las características de un lugar o de una foto. Vamos a ver un poquito más. Cuando hablamos del verbo hay, como ya he dicho, vamos a trabajar con un, una, algún, alguna, porque estamos hablando de objetos no específicos o de alguna manera impersonales. Podemos combinar también el verbo hay con la preposición de lugar en. Ahora después veremos un ejemplo. En el caso de estar, vemos que también podemos usar la preposición en el caso de explicar la localización de un objeto. Vale, pues ahora vamos a ver tres ejemplos del uso del hay, está y es con estas tres palabras: Madrid, museo y bonito. Vamos a verlo. En el siguiente ejemplo solo hemos usado las palabras Madrid y museo. Como leemos, tenemos en Madrid hay un museo. En este caso seleccionamos el artículo un porque estamos hablando de un objeto masculino. Aquí no estamos hablando de un museo en particular, sino de un museo general, un museo que podríamos describir como impersonal, inespecífico o random. Como vemos, hemos usado la preposición de lugar en, seguida del lugar del que queremos hablar, el verbo hay, un, una y museo. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos una oración con el verbo estar. Por ejemplo, el museo está en Madrid. Como vemos, hemos cambiado el artículo en lugar de un, una por el, la, porque en este caso estamos hablando de un museo conocido, de un museo famoso, de un museo que ya no es inespecífico, sino de un museo específico. Puede ser el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen. En la frase anterior usábamos el determinante un, una, porque era la primera vez que hablábamos del museo y que era un museo en específico. En este caso usamos el determinante el, la, para hacer referencia a que es un museo conocido por los hablantes. Como veis, volvemos a usar la preposición en para ubicar la localización, pero en este caso hemos cambiado el orden de la frase. Vamos a ver otro ejemplo. Por último, tenemos una frase con el verbo ser. El museo es bonito. Como hemos dicho antes, con el verbo ser describimos una característica del museo. En este caso, que es un museo bonito. También podríamos decir que el museo es grande, el museo es interesante o el museo es de arte moderno. Vamos a ver algunos otros ejemplos. En este caso, he cambiado el artículo el, la por un, una. Un museo es bonito. Esta frase es correcta, pero la vamos a usar en contextos bastante específicos. Aquí hacemos referencia a que un museo en general es bonito, como puedo decir que un país con playa es bonito o una persona es bonita. Hablo de un museo en general y no estoy haciendo referencia a ningún museo específico. Vamos a ver ahora algunos ejemplos que son incorrectos y que son errores que suelen cometer los estudiantes de español. Hay el museo en Madrid.
En este caso, esta frase es incorrecta porque estamos usando el determinante el, la, combinado con el verbo hay. Antes hemos dicho que el verbo hay lo vamos a combinar con determinantes como un, una, algún, alguna, que son impersonales o inespecíficos. Aquí tenemos otra frase incorrecta. Un museo está en Madrid. En este caso, estamos combinando el determinante un, una con el verbo estar. No es completamente incorrecta, pero cuando usamos el verbo estar, vamos a localizar entes, objetos y lugares que conocemos y que son específicos para nosotros. Por esta razón, lo más correcto sería el museo está en Madrid. Bien, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os ayude un poquito a trabajar vuestras descripciones, porque os aseguro que es un problema muy general entre los estudiantes de español. Nos vemos muy pronto en el cuaderno de Amanda. ¡Chao!